Mientras arreglaba la habitación de mi madre enferma, encontré una libreta vieja. En la primera hoja decía: si algo me pasa, busca a Rodrigo. No conocíamos a ningún Rodrigo. Mi padre palideció al escuchar el nombre. Una semana después abrí una caja escondida en el desván y descubrí por qué mi madre nunca fue feliz. Me llamo Tomás Vergara. Tengo 32 años y soy rotulador técnico en una imprenta de seguridad. Paso los días corrigiendo etiquetas de medicamentos, cheques y boletos numerados. Cuando a mi mamá le diagnosticaron cáncer de páncreas en etapa avanzada, pedí una licencia sin fecha de retorno. Mi jefe, Mario, no dijo mucho, solo me palmeó el hombro y me firmó la salida. En menos de una semana, ya estaba instalado de nuevo en la casa de mis padres, en Santa Rosa, esa casa donde cada mueble parecía seguir las mismas reglas que sus dueños. No hacer ruido, no ocupar espacio, no decir nada. Mi madre, Elena Goicolea, era de esas mujeres que siempre parecían tener una tristeza elegante. Nunca gritó, nunca lloró delante de nadie, pero su forma de hablar, de moverse, de existir, cargaba con un cansancio antiguo. La gente decía que era reservada, pero yo siempre supe que era otra cosa. Algo más profundo. Algo como haber renunciado. ¿A qué? Nunca lo supe. Mi padre, Guillermo Vergara, es todo lo contrario. Rígido, práctico, con esa manera de caminar que tienen los exfuncionarios públicos que creen que hasta el silencio se debe administrar. Se jubiló hace poco, pero sigue levantándose a las 6, planchando su camisa aunque nadie lo espere en ninguna oficina. En esta casa, cada quien cumplía su papel con disciplina. El mío, ahora, era cuidar a mamá. La enfermedad avanzaba rápido. En solo 3 meses, pasó de preparar sus sopas con calma a no poder sostener una cuchara. Yo la ayudaba a bañarse, a cambiarse, a acostarse. Había algo desgarrador en ver cómo se encogía, cómo su cuerpo se rendía día a día, pero lo que más me rompía era la forma en que me miraba, como si quisiera decir algo importante y no pudiera, como si cada segundo que pasábamos juntos fuera una despedida, pero también una deuda. Un sábado por la tarde, mientras reorganizaba su habitación para ponerle un sillón más cómodo, decidí mover el viejo ropero donde guardaba las sábanas de lino que nadie usaba. Entre los dobleces de una funda floreada, sentí algo duro. Era una libreta pequeña, de tapa azul desgastada, con una goma medio suelta y un borde quemado por el tiempo. No pensé que fuera importante, pero cuando la abrí, en la primera hoja, escrita con una letra firme pero temblorosa, leí algo que me heló. Si algo me pasa, busca a Rodrigo. Rodrigo. Me detuve. Cerré la libreta. La volví a abrir. Leí de nuevo. Nunca, en 32 años, había escuchado ese nombre en mi casa. No teníamos ningún Rodrigo en la familia, ni como amigo, ni como vecino. No era un mensaje afectuoso, ni una dedicatoria. Era una orden, una advertencia. Me senté en la cama con la libreta en la mano, sintiendo el corazón latiendo de forma distinta, como cuando uno sabe que algo grande está por suceder. Fui a la cocina, donde mi papá tomaba café con su rutina habitual. Le puse la libreta enfrente, abierta. ¿Quién es Rodrigo? Guillermo la leyó. Se quedó quieto. Por primera vez en mi vida, vi cómo se le iba el color del rostro. Cerró la libreta con brusquedad y se la devolvió. ¿Dónde encontraste eso? Entre unas sábanas. En la pieza de mamá. Olvídalo, dijo. Se paró sin mirarme. No tiene importancia. Estaba confundida. No empieces con tonteras. Y sin esperar respuesta, salió al patio. Minutos después lo vi encendiendo un cigarro con la mano temblorosa. Mi papá no fuma desde que tengo uso de razón. Esa noche, guardé la libreta en mi mochila. Me acosté, pero no dormí. Rodrigo. Ese nombre empezó a sonar en mi cabeza como una alarma suave, persistente. Supe, sin entender por qué, que había tocado el borde de una historia escondida. Una que mi madre escribió en silencio durante décadas, y que ahora, sin decir una palabra, me estaba pidiendo que la terminara. Después de esa noche, Rodrigo se convirtió en una obsesión silenciosa. No lo mencioné más delante de mi padre, pero no podía dejar de pensar en ese nombre, en la forma en que lo escribió mi mamá, como una consigna de emergencia. En los días siguientes, la casa se volvió más tensa. Guillermo seguía con su rutina de siempre, pero ahora caminaba más lento, más alerta, como si esperara que yo hiciera algo con lo que había encontrado. Yo fingía que todo seguía igual, pero por dentro estaba revisando cada recuerdo, cada frase suelta de mi infancia, buscando una pista que me dijera quién era Rodrigo y por qué su existencia causaba tanto miedo. Mientras mi madre dormía por las tardes, con la cara hundida entre almohadas y el cuerpo cada vez más delgado, yo empecé a revisar las cosas viejas. Empecé por los álbumes de fotos. Sabía que estaba cruzando una línea, pero sentía que era la única forma de entender lo que estaba pasando. Entre fotos de vacaciones, primeras comuniones, y cumpleaños de mi hermana mayor, Daniela, que vive en Madrid y no pudo viajar por motivos laborales, encontré una serie de imágenes que me descolocaron. Eran del año 1983. Mi madre, joven,
con un vestido blanco de tirantes, parada en una playa que no reconocí. A su lado, un hombre alto, de cabello oscuro y piel morena. Pero en todas las fotos, el rostro de él estaba borrado, cortado, tachado o simplemente arrancado. Una de ellas incluso tenía escrito por detrás, Valle del Elqui, febrero. No decía nada más. Ni un nombre, ni una dedicatoria. Pero la forma en que mi madre lo miraba en esas fotos era otra. Era una mujer distinta. Con los ojos vivos. Sonriendo. No la mujer que yo conocí toda mi vida. Me llevé las fotos a mi cuarto sin decir nada. Esa noche, mientras le cambiaba los apósitos del catéter, me animé. Con la voz más tranquila que pude, le pregunté: «Mamá, ¿te acuerdas del Valle del Elqui? Encontré unas fotos tuyas allá». Ella me miró. Por un momento, creí que no iba a decir nada, pero sus ojos se llenaron de una humedad que no le había visto en semanas. No lloró. Solo murmuró, con una voz tan baja que tuve que acercarme mucho para escucharla: «Rodrigo». Y luego, como si fuera un secreto con fecha de vencimiento: «No le digas a tu padre». Eso fue todo. Cerró los ojos y se quedó dormida. Yo me quedé ahí sentado, al borde de la cama, sintiendo que se abría una puerta que nunca supe que existía. No había duda, Rodrigo fue real, fue importante. Y no debía ser nombrado delante de Guillermo. Eso lo convertía, automáticamente, en alguien peligroso. O en alguien valioso. Mi padre, al día siguiente, notó algo distinto en mí. No dijo nada directamente, pero empezó a hacer preguntas sutiles, a revisar las piezas donde yo había estado, a moverse más cerca, como si sospechara que estaba escarbando algo. El domingo por la mañana, me encontró acomodando papeles en el estudio, buscando sin rumbo, solo por instinto. «¿Buscas algo en particular?», me dijo, sin levantar la voz. «Estoy ordenando un poco», respondí, sin mirarlo. Se me acercó, me quitó una carpeta de la mano y la guardó de nuevo. «No revuelvas cosas que no entiendes, Tomás», y se fue. No me dio la oportunidad de responder. Ese día no almorzamos juntos. Mi madre no habló. Mi padre se encerró en su pieza. Esa noche, volví a revisar la libreta. Pensaba que la primera página era lo único importante. Pero había más. Páginas vacías, sí, pero también otra anotación escrita en el borde inferior de una hoja, casi ilegible. El desván. La caja azul. El corazón me dio un vuelco. El desván. Esa parte de la casa que nunca se abría. Que estaba cerrada con llave desde hacía años. Que mi madre siempre decía que estaba lleno de polvo. Que no tenía nada útil. Nunca entendí por qué era tan celosa con ese lugar. Hasta ahora. Sabía que tenía que entrar ahí. No más adelante. No cuando se pudiera. Tenía que ser ya. Esperé a que ambos se durmieran. Mi madre ya no necesitaba tanto para caer rendida. Los analgésicos eran fuertes y la dejaban como flotando entre la vigilia y el sueño. Guillermo, en cambio, tenía el sueño liviano. Así que tuve que esperar hasta pasada la medianoche para estar seguro. Caminé descalzo por el pasillo y tomé el manojo de llaves de la cocina, el que tenía la etiqueta bodega, aunque yo sabía que una de esas abría el desván. Subí las escaleras con el corazón en la garganta. La madera crujía como si me delatara. Cuando encajé la llave y giré, el clic del pestillo me sonó como un disparo. El desván estaba exactamente como lo recordaba cuando era niño. Oscuro, lleno de cajas apiladas, bolsas de ropa antigua, maletas cubiertas de polvo. El aire tenía ese olor a encierro, a madera húmeda y papeles olvidados. Usé la linterna del celular y comencé a mover cosas, empujando cajas, corriendo alfombras enrolladas. Me tomó casi media hora encontrarla. Una caja azul, plástica, cerrada con 2 ganchos metálicos oxidados. No era grande, pero estaba pesada. La bajé con cuidado y la abrí en el suelo, conteniendo la respiración. Lo primero que vi fueron cartas. Decenas. Todas ordenadas por fechas. Desde 1981 hasta 1984. Iban dirigidas a Elena Goicolea, remitente, Rodrigo Llanos. Algunas estaban abiertas, otras aún selladas. Las manos me temblaban. Saqué una al azar y comencé a leer. Mi amor, hoy soñé que caminábamos por esa playa del sur donde me dijiste que por fin te sentías libre. A veces cierro los ojos y te veo sonriendo, y me pregunto si algún día volverás a decirme que sí. Leí solo eso y ya sentía que se me cerraba el pecho. Pasé a la siguiente. Más amor, más desesperación. Luego otra. Y otra. En una de ellas, Rodrigo le rogaba que escaparan juntos. Que ya tenía trabajo en Valparaíso. Que él no podía seguir esperándola sin saber si ella estaba bien. Había una carta donde mencionaba a Guillermo. Él no te ama, Elena. No como tú mereces. Sabes que solo te ofreció estabilidad, pero nunca libertad. Lo sabes desde el principio. Tienes que decidir por ti, no por lo que él impone. Era claro. Mi madre amó a Rodrigo. Intensamente. Y mi padre fue quien se interpuso. Debajo de las cartas, encontré una pequeña caja de madera.
Dentro, un anillo de compromiso con una piedra verde. No era el mismo que usaba mi madre. Jamás lo había visto. También había una foto en blanco y negro, con los bordes doblados. Mi madre, abrazada a un hombre joven, con una expresión de plenitud que no le conocía. Esta vez, él tenía rostro. Era Rodrigo. El mismo de las fotos recortadas, pero entero. Y al fondo de la caja, una carta sellada, con mi nombre escrito a mano. Para Tomás, cuando ya no pueda contarlo yo. Me quedé inmóvil. El silencio del desván era brutal. Mis dedos temblaban mientras rompía el sobre y desplegaba la hoja. Era de puño y letra de mi madre. Tomás, si estás leyendo esto, es porque por fin algo salió a la luz. No tengo muchas fuerzas para hablar, y tal vez tu padre nunca me deje hacerlo. Rodrigo fue mi todo. Mi elección verdadera. Pero cuando él se enteró, tu padre me amenazó. Dijo que le arruinaría la vida, que lo acusaría falsamente si no me casaba con él. No tenía cómo pelear. Mi familia tampoco me apoyó. Perdí a Rodrigo por miedo, y desde ese día viví en automático. No quiero que me odies. Pero tampoco quiero que creas que esta vida fue lo único que había para mí. Perdóname por no haber sido la madre que necesitabas. Todo esto, algún día, tenía que saberse. Mamá. Me quedé sentado en el suelo, con la carta en una mano y el anillo en la otra. El nudo en la garganta era tan grande que no podía tragar. Por primera vez en mi vida, entendí esa tristeza que siempre la acompañó. No era parte de su carácter. Era duelo. Era cárcel. Mi madre no vivió la vida que quiso. Mi padre le robó algo irrecuperable. Y yo ya no podía mirar a ninguno de los dos con los mismos ojos. Dormí mal esa noche. Bueno, en realidad no dormí. Me quedé en la oscuridad de mi pieza, con la carta doblada bajo la almohada y el estómago hecho un nudo. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Rodrigo, esa foto en blanco y negro donde mi madre se veía realmente viva. Y luego pensaba en Guillermo, en cómo se había salido con la suya durante más de 3 décadas, en cómo se sentaba todos los días en la cocina a leer el diario, como si nada. Al día siguiente, no pude fingir. El asco se me notaba. Preparé el desayuno en silencio. Él bajó como siempre, camisa planchada, el ceño fruncido. Se sentó, sirvió su café, me miró de reojo. ¿Dormiste? No. Silencio. Él leyó el diario unos minutos. Yo lo miré. No aguanté más. Encontré la caja azul. El periódico se quedó congelado a medio camino. No dijo nada. Leí las cartas. Todas. Leí la carta que me dejó mamá. Sé todo, papá. Guillermo dejó el diario sobre la mesa, lo dobló con calma. Me miró sin sorpresa. No sabes todo. Sé que la obligaste a casarse contigo. Que amenazaste a Rodrigo. Que le robaste su vida. Yo hice lo que tenía que hacer, dijo, como si estuviera hablando de un trámite más. Ella iba a tirar su vida por la borda. Por un tipo sin futuro, sin apellido, sin nada. La salvé de sí misma. No. La encerraste. Le quitaste su libertad. Y viviste con ella como si nada. Tomás, yo fui el único que estuvo ahí cuando más lo necesitó. Tu madre estaba embarazada. Él la dejó. Yo la ayudé. Esa frase me pegó como un puñetazo. ¿Qué dijiste? Guillermo se levantó, como si hubiera dicho demasiado. Se dirigió al patio sin responderme. Yo me quedé ahí, con las palabras rebotando en la cabeza. Estaba embarazada. Eso no salía en la carta. ¿Mi madre estuvo embarazada antes de casarse con él? ¿De Rodrigo? Todo lo que creía saber se desmoronaba a pasos agigantados. Esa misma tarde, con los documentos y cartas en una carpeta, tomé el auto y salí de la ciudad. Usé el nombre completo de Rodrigo, el que aparecía en los sobres, y lo busqué en redes sociales, registros civiles, foros. Después de un par de horas y un poco de suerte, encontré una dirección en San Fernando. Vivía ahí, solo, según el registro. Me temblaban las manos mientras conducía, sintiéndome como un impostor, un hijo ajeno buscando al hombre que pudo haber sido su padre. Llegué a una casa modesta, con el jardín descuidado y una bicicleta oxidada en la entrada. Toqué el timbre. Unos segundos después, apareció un hombre de 1,60, delgado, con el cabello gris peinado hacia atrás. Tenía los ojos profundos, cansados, pero vivos. Me miró con extrañeza. ¿Rodrigo Llanos? Sí. ¿Te conozco? Tragué saliva. Extendí la mano. Soy Tomás Vergara, hijo de Elena Goicolea. Su expresión cambió de golpe. La sorpresa fue como una descarga. Dio un paso atrás, como si le hubieran golpeado el pecho. Se apoyó en la puerta. ¿Elena? Está enferma. Muy enferma. Encontré las cartas. Y encontré esto. Le mostré la foto y el anillo. Rodrigo se quedó en silencio un largo rato. Luego me hizo pasar. Durante más de 2 horas. Hablamos. Me contó su historia. Cómo se conocieron, cómo ella quedó embarazada, cómo Guillermo intervino con amenazas y manipulaciones, cómo lo sacaron del mapa.
Me contó que intentó buscarla años después, pero ella nunca le respondió. No sabía si era por decisión propia o porque alguien la había silenciado. Nunca dejé de amarla, me dijo, con la voz quebrada. Pensé que se había olvidado de mí, que me había borrado. Nunca lo hizo, le respondí. Solo tenía miedo. Hasta el último día, te tuvo guardado en una libreta, como una última verdad. Nos quedamos ahí, sentados, en silencio. Yo mirando a un hombre que pudo haber cambiado todo. Y él, viendo al hijo de la mujer que amó, preguntándose si el tiempo podía remediar algo. Pero dentro de mí, algo se había afirmado. Ya no era solo el hijo de Guillermo. Ahora era también, aunque fuera un poco, el heredero de una historia que nunca debió ser enterrada. Volví a casa de noche. Conduje en silencio todo el camino de regreso, con la cabeza a punto de estallar. En el asiento del copiloto llevaba la carta más larga que Rodrigo me dio. La escribió cuando supo que mi madre se había casado. No se la pudo entregar. Era devastadora. Decidí no leerla todavía. Necesitaba procesar todo lo que él me había dicho antes. Al llegar, la casa estaba apagada. Entré en puntas de pie, sin hacer ruido, directo al cuarto de mi madre. Ella dormía, pero su respiración era débil, interrumpida por pausas que me asustaron. Me senté a su lado y le tomé la mano. Le susurré que había encontrado a Rodrigo, que estaba vivo, que nunca la olvidó, que la carta llegó. No supe si me escuchó, pero una lágrima rodó lentamente por su mejilla. Fue la primera vez que la vi llorar. Al día siguiente, mi padre me evitó. Yo no lo busqué tampoco. Empecé a preparar todo en silencio. Fui a la municipalidad, averigüé lo necesario para lo inevitable. Compré ropa negra. Guardé la carta de mamá, las fotos, las cartas de Rodrigo, todo en una carpeta cerrada. Estaba listo para lo que venía. El jueves en la madrugada, a las 4:13, mi madre falleció. Murió tranquila, con una expresión que no le conocía. Como si al fin, de alguna forma, algo se hubiera liberado dentro de ella. No lloré de inmediato. Me quedé a su lado, en silencio, sujetándole la mano hasta que llegaron los de la funeraria. Guillermo fue práctico. Llamó a los familiares, coordinó todo, firmó papeles. No derramó una lágrima. Durante el velorio, se paró junto al ataúd con su cara habitual de funcionario eficiente. Nadie habría imaginado lo que había detrás. Pero yo no podía dejarla ir así. No sin cerrar el círculo. La mañana del funeral, llamé a Rodrigo. Dudó. Me dijo que no quería hacer escándalos. Que no quería invadir. Le dije que no era eso. Le dije que era justo. Que ella habría querido que estuviera ahí. Rodrigo llegó al cementerio una hora después. Llevaba una camisa celeste, limpia, modesta. Caminó despacio, con una rosa blanca en la mano. Nadie sabía quién era. Se acercó al ataúd cuando ya estaba por cerrarse. Mi padre lo vio. Lo reconoció. Por un segundo, lo vi perder el control. Dio un paso al frente, pero se detuvo. Rodrigo se inclinó, dejó la flor sobre el ataúd, y murmuró algo que no alcancé a oír. Luego se giró y me miró. Yo asentí. Él se fue sin decir una palabra más. Guillermo me siguió hasta un rincón del cementerio. Me miró con furia contenida. ¿Por qué lo trajiste? Porque ella lo merecía. Y tú no podías impedirlo. Estás destruyendo esta familia. Tomás. No, papá. Tú la destruiste hace 38 años. Se quedó callado. Luego simplemente se fue. No volvió a la casa. Supimos después que se fue a vivir con una tía lejana en Chillán. No me llamó, no me escribió. Después del funeral, publiqué en redes sociales una carta abierta. No decía nombres completos. Solo contaba la historia de una mujer que fue obligada a renunciar al amor por presión, amenazas y poder. Adjunté las fotos, una imagen del anillo y una parte de la carta de mi madre, donde hablaba del miedo y de cómo fue silenciada. La historia se volvió viral en 3 días. Gente que conoció a mi madre en su juventud escribió mensajes. Algunos sabían de Rodrigo. Otros contaban cómo ella cambió después de casarse con Guillermo. Incluso una excompañera del colegio de ella escribió: siempre supe que Elena tenía el alma en otro lado. Mi hermana, desde Madrid, me llamó llorando. Me pidió perdón por no estar. Me dijo que ahora entendía todo. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí que le devolví algo a mi madre. Aunque fuera tarde. Aunque ya no pudiera agradecérmelo. Pasaron semanas. Después del funeral, el silencio en la casa fue distinto. Ya no era el silencio de lo no dicho. Era un silencio limpio, como cuando uno termina de vaciar una habitación que estuvo cerrada por años. Guillermo no volvió. Me escribió un solo mensaje, corto, casi mecánico. Espero que algún día entiendas las decisiones que tomé. No le respondí. Vendimos la casa. Daniela volvió brevemente desde Madrid para ayudar con los trámites. Yo me quedé hasta el último día, embalando cada cosa, revisando cada rincón por si quedaba algún otro fragmento de historia escondido. No encontré nada más.
Todo lo que mamá había querido contar ya estaba dicho. Rodrigo me llamó 2 veces. La primera fue solo para agradecerme. Me dijo que no sabía si debía o no aparecer ese día, que casi se arrepiente en la entrada del cementerio, pero que algo dentro de él le gritó que era su última oportunidad de decirle adiós. La segunda vez me llamó para invitarme a su casa, a compartir un café. Fui un domingo, sin saber exactamente por qué. Tal vez porque en él veía una parte de mi madre que nunca conocí, o tal vez porque, en algún rincón de mi corazón, quería comprobar con mis propios ojos que él sí la había amado. Nos sentamos en su pequeño comedor, rodeados de plantas y un par de gatos que dormían en las sillas. Me mostró una caja que tenía guardada desde hacía años. Adentro había fotos, servilletas con mensajes escritos, una entrada de cine fechada un mes antes de que ella desapareciera de su vida. Había incluso una nota escrita a mano, con su letra: «Espérame, por favor. Estoy resolviendo todo». Después de eso, no volvió a escribirme, dijo él, con una tristeza que ya no tenía rabia. Me enteré por un amigo que se había casado con Guillermo. Me sentí traicionado. Pensé que me había mentido todo el tiempo. No lo hizo, le dije. No pudo elegir. Rodrigo me miró con una mezcla de ternura y resignación, como si lo supiera desde siempre, pero necesitara escucharlo de mi boca. Me fui de su casa con esa caja. Él insistió en que debía tenerla yo, que al final, todo lo que ella fue, ahora estaba en mis manos. Esa noche, volví a leer todas las cartas. Las de él, las de ella, las que no llegaron nunca. Lloré. Lloré como no había llorado en el funeral. Lloré por una vida entera que no fue. Por el amor que se les pudrió en el tiempo. Por lo que me tocó heredar sin saberlo. Con el tiempo, empecé a escribir. No ficción, ni cartas, crónicas, historias reales de personas reales que habían vivido cosas que nadie creería si no se contaban así. La primera historia que publiqué fue la de mi madre, con nombres cambiados, pero con el corazón intacto. La titulé La libreta azul. Se compartió miles de veces. Recibí correos de mujeres mayores contándome historias similares, de hijas agradeciéndome por haber puesto en palabras lo que sus madres nunca pudieron decir. Me convertí en algo que nunca imaginé, un narrador de memorias ajenas, como si mi madre me hubiese dejado esa tarea, en vez de una herencia material. A veces pensaba en si ella supo, en sus últimos días, que yo terminaría sabiendo todo, que buscaría a Rodrigo, que pondría su historia en el mundo. Me gusta pensar que sí, que por eso escribió la frase, no como una advertencia, sino como una llave. Después de publicar aquella primera crónica, algo cambió en mí. No fue inmediato, pero se fue sintiendo como un ajuste interno, como si mi brújula emocional se hubiera calibrado de nuevo. Durante años pensé que ser hombre era aprender a resistir, a aguantar, a sobrevivir en silencio. Pero contar la historia de mi madre me mostró que a veces sanar también es compartir, nombrar, exponer la herida para que otros la reconozcan en la suya. Volví a San Fernando varias veces. Rodrigo y yo no nos volvimos íntimos, pero construimos algo que no sabía que necesitaba, una relación honesta, sin pretensiones. A veces simplemente tomábamos café en su patio, hablando de cine o música vieja. Otras veces, él me contaba más detalles de su historia con mi madre, recuerdos que aparecían de golpe, como si se abrieran solitos con el paso del tiempo. Un día, después de uno de esos cafés, me entregó un sobre que nunca había abierto. Esto llegó un mes después de que Elena se casó. Lo devolvieron porque ella ya no vivía en el lugar donde vivíamos antes. Nunca supe si debía abrirlo. Pero ahora creo que te pertenece a ti. El sobre tenía la letra de mi madre. Era una carta para Rodrigo, escrita justo antes de casarse. Decía: Rodrigo, me obligan a irme. Dicen que si no acepto, te harán daño. No sé si es verdad, pero no puedo arriesgarme. No te estoy dejando porque quiero. Te estoy dejando para que vivas. No me odies. Voy a seguirte amando desde donde me entierren. Tuya, siempre. Leí esa carta en voz alta, y cuando terminé, Rodrigo tenía los ojos mojados. Ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Solo nos quedamos ahí, en silencio, sabiendo que lo que habíamos esperado toda una vida por entender, al fin tenía forma. Esa noche soñé con mi madre por primera vez. Estaba joven, en una playa, con un vestido blanco, caminando junto a alguien que no alcanzaba a ver. Pero ella me miraba y sonreía. Esa sonrisa era la que nunca vi en vida. Días después, mientras ayudaba a Daniela a ordenar nuestras cosas viejas en una bodega que alquilamos para lo poco que quedó tras vender la casa, encontré una caja más. No era grande. Estaba marcada con plumón negro, mis papeles. Pensé que ya lo habíamos revisado todo, pero esta había pasado desapercibida. La abrí sin esperar gran cosa, pero en el fondo, envuelta en una bufanda, había una fotografía doblada. Una que no había visto antes. Mi madre, en la misma playa de las otras fotos. Sentada en la arena, con una expresión serena. Y en sus brazos,
Un bebé. Un recién nacido envuelto en una manta. Rodrigo estaba junto a ella, mirando al niño. Ambos sonreían. Al reverso, escrito con lápiz grafito, decía: Nuestro hijo. Febrero de 1984. Se me cayó la caja. El corazón me latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Tomé la foto con las 2 manos y la observé otra vez. El bebé tenía mi nariz. Y mis ojos. Mi mundo se quebró. Corrí hacia el escritorio, abrí una carpeta donde había guardado mi partida de nacimiento. La fecha, 15 de febrero de 1984. Durante toda mi vida pensé que era el hijo de Guillermo, que mi madre había aceptado su propuesta porque lo había elegido, o por presión. Pero la verdad era otra. Yo no era hijo de Guillermo. Era hijo de Rodrigo. Volví a San Fernando al día siguiente. No llamé antes. No podía. Sentía que si decía las palabras por teléfono se volverían menos reales, o tal vez más dolorosas. Llevaba la foto en un sobre, con mis manos sudando. Rodrigo abrió la puerta como siempre, con una amabilidad tímida, sin saber que todo estaba a punto de cambiar. Le mostré la imagen sin decir nada. Solo se la extendí. La tomó, la miró, y se quedó congelado. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Luego, levantó la vista y me miró como si estuviera viendo un milagro. ¿Cuándo? Murmuró. Estaba en una caja marcada como mis papeles. En el fondo de todo. La fecha coincide con mi nacimiento. La manta, el lugar, todo. Se sentó. No hablaba. Solo sostenía la foto con ambas manos. Pasaron varios minutos en los que ninguno de los dos dijo nada. Hasta que, finalmente, se quebró. Siempre pensé que te había perdido a ti también. Me senté frente a él. Tenía el pecho lleno de algo que no sabía si era rabia, alivio o duelo. Tal vez todo al mismo tiempo. Durante 32 años pensé que Guillermo era mi padre, que todo lo que conocía era verdad. Y no lo era. Rodrigo levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No sé qué hacer con esto. Yo tampoco. Pero necesitabas saberlo. Y yo también. Nos abrazamos. Fue torpe, raro, apretado. Pero fue necesario. Por él, por mí, por mi madre. Fue como unir 2 mitades de una historia que había sido partida a la fuerza. Las semanas siguientes fueron extrañas. No quise hacerme una prueba de ADN. No era necesario. Tenía la foto. Tenía las fechas. Tenía la mirada de Rodrigo cada vez que me veía, como si se viera a sí mismo a los 30. El parentesco estaba ahí, en las formas, en la tristeza heredada, en la pausa al hablar. El apellido ya no importaba. Volví a escribir la historia completa. Esta vez, entera. Sin nombres cambiados. Sin suavizar nada. La titulé, El nombre en la libreta. La publiqué en un sitio de crónicas humanas. Se volvió viral en menos de una semana. Me llamaron de medios, me invitaron a podcast, a programas. Algunos familiares dejaron de hablarme. Otros me escribieron para decirme que sabían, que sospechaban, que se arrepentían de no haber ayudado. Mi hermana Daniela me llamó desde Madrid. Lloramos. Me dijo que ahora todo le hacía sentido. Que mi madre siempre fue distinta conmigo. Más protectora. Que no lo entendía antes, pero que ahora la sentía más cerca que nunca. Y Guillermo, nunca volvió a aparecer. No contestó los mensajes. No vino al cumpleaños de Daniela. Ni mandó condolencias cuando un tío nuestro murió. Su ausencia dejó de doler y pasó a ser una especie de justicia. Que viva con el silencio que él mismo construyó. Hoy Rodrigo y yo nos vemos cada semana. A veces vamos al cine, otras cocinamos juntos. Es torpe, sí. Ninguno sabe muy bien cómo actuar. No es un padre tardío. No es una reconciliación de película. Es algo más real. 2 hombres que decidieron no vivir más con secretos. En la repisa de mi nuevo departamento, en un marco simple, está la foto de mi madre con Rodrigo y ese bebé en la playa. Es lo primero que veo cada mañana. Es mi verdad. Y cada vez que la miro, repito la misma frase, como un mantra que me salvó. Si algo me pasa, busca a Rodrigo. Mi madre no dejó solo un nombre. Dejó el camino de regreso a ella.